En este momento tenemos la presencia de Jesús Rea, director del Centro de Investigación y Servicio Popular, el CISEP en Oruro. Jesús, bienvenido, gracias por unirte a esta jornada de socialización, información y, lógicamente, del lanzamiento del Observatorio de Seguimiento al Cumplimiento de Promesas Electorales de la red PCCS. Tus palabras de saludo y empezamos con tu trabajo, cómo ves el nuevo gobierno, qué es lo que tiene que hacer, cuáles van a ser sus más grandes desafíos. Gracias, Lilian, y por tu medio agradecer a la Red de Participación Ciudadana y Control Social, a todo el conjunto de instituciones de la red que están sumándose a este trabajo, ¿no? Que me parece muy importante, buscar un espacio de la sociedad civil que permita hacer un seguimiento tanto a las promesas electorales como también a la gestión pública en general. Gracias por ello, Lilian. Jesús, un 2020 complicado, un 2020 con muchos problemas en lo social, en lo económico y ahora también en el tema de salud. Se viene el 18 de octubre, tenemos nuevas elecciones. Primero, una mirada de ¿cómo ves el panorama en estos momentos, en lo social, en lo económico y principalmente también en el tema que interesa a la red, la transparencia y la lucha contra la corrupción? Bueno, pienso yo que el tema de lo económico ya ha sido ampliamente trabajado, ¿no? Estamos ya en una crisis económica, una crisis sanitaria, y lo que viene al año es una recesión, ¿no? Una recesión económica, que es lo que significa que la economía, ante ello, creo que es muy importante la red y lo que hace, porque la gestión pública municipal, lamentablemente, durante este último año, básicamente tenemos un año de incertidumbre, donde un proceso que ya se estaba, desde el punto de vista institucional, descomponiéndose, o sea que los gobiernos locales estaban cooptando con demasiado descaro, digámoslo así, las organizaciones sociales para poder mantener el poder de los municipios, el control de los municipios, ha ido acrecentándose aún más, ¿no? Pues cada gobierno municipal respondía a sí mismo, no respondía a una estructura política, digamos, más compleja. El movimiento al socialismo estaba por un buen tiempo descabezado, entonces cada uno respondía a sí mismo. Y esa situación lo que ha ocasionado es que al menos en Oruro, los gobiernos municipales hayan trabajado como las organizaciones sociales desde el chantaje, podríamos decir, desde la prebenda, para tratar de que en una posible elección municipal vaya a ser reelegidos como gobernantes, ¿no? Entonces creo que la gestión pública se ha visto muy afectada por hechos de falta de transparencia, porque tampoco este año se han denunciado hechos de corrupción. ¿Y por qué no se han denunciado? Porque no existe, creo, fuerza en los mecanismos de control social, llámese como se llame, para poder hacer frente a estos gobiernos municipales, ¿no? Creo que ya veníamos durante buenos años en una lógica de prebenda y de chantaje y de cooptación de las organizaciones sociales, que ahora se ha visto profundizada por lo que te digo, por los gobiernos municipales tratando de acaparar todos los espacios, incluso los espacios sociales, y eso unido, pienso, a un problema mayor, ¿no? Que es la falta de corresponsabilidad de nosotros, de los vecinos, porque nos hemos acostumbrado a que con recursos de coparticipación tributaria podamos demandarle al gobierno municipal muchas de las acciones que necesitan nuestros barrios. Y nos hemos quedado en la demanda, ¿no? O sea, nosotros le pasamos, el vecino le pasa a su actor social
la demanda para que este actor social le demande al municipio, ¿no? Y eso ha ido haciendo que el vecino no sea corresponsable de su propio desarrollo, sino más bien sea un demandante de su desarrollo. Y creo que eso ha ido alentando para que haya cada vez menos transparencia en la gestión pública y que se vayan digamos, eternizándose algunos dirigentes, algunas organizaciones, sin que haya la respectiva rotación de cargos que le hace muy bien a la democracia. Jesús, estamos evidentemente, como tú lo has planteado, en un momento de una crisis al interior de las organizaciones, una crisis política también en el país. El 18 de octubre nos encontramos en las urnas, el ciudadano, la ciudadana, debemos ir a emitir nuestro voto para elegir una nueva instancia de gobierno, senadores, diputados y presidente, vicepresidente. ¿Qué crees tú? ¿Cuáles crees tú en realidad que van a ser los desafíos de este nuevo gobierno a partir del 2021? Bueno, más allá de los desafíos obvios que tiene que cumplir, ¿no? Por ejemplo, mantener el ingreso de las personas, buscar mecanismos para que el salario de las personas siga teniendo el mismo poder adquisitivo. No podemos pensar en los siguientes 2 años, pienso en que se vaya a incrementar esto, en fortalecer el sistema de salud pública para atender el COVID y otras enfermedades que es vital, ¿no? Y junto a ello, de fondo, algo que es irresuelto, ¿no? O sea, el anterior gobierno ha hecho muchos cambios estructurales, pero no ha cambiado la matriz productiva. Seguimos siendo monoproductores, seguimos siendo un país extractivista, y junto a ello no se ha modificado todo el sistema impositivo, ¿no? Aduanas, impuestos, regalías, no se ha modificado. Entonces, creo que para cumplir estas tareas que tienen que ver con la reactivación, tiene que buscar el gobierno mecanismos para también realizar cambios productos en digamos, en el motor que tiene el Estado, que es la recaudación de impuestos, que es la generación de riqueza, ¿no? Hacia, por ejemplo, una industria más limpia, hacia una nueva escala impositiva, hacia un análisis profundo de las regalías más allá del petróleo, de los minerales también, que deberían cumplir una función no solamente de inyectar algo de dinero a los municipios, sino esos recursos deberían servir para la mitigación ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí creo que están los grandes desafíos. Pero yo creo en el marco de lo que es la red de participación ciudadana y control social, un desafío muy, muy grande del gobierno que logre entrar, y también de los gobiernos locales más adelante, es apoyar, y digo apoyar porque no deberían fortalecer, no deberían inmiscuirse, apoyar en que las organizaciones sociales vuelvan a generar una agenda propia, ¿no? Las organizaciones sociales básicamente se han visto cooptadas en el anterior periodo de gobierno, que ha sido de 3 periodos, y que no tienen una agenda propia, ¿no? La agenda que ha manejado nuestros gobiernos y las organizaciones sociales estaba muy vinculada a la Agenda 2025, ¿no? Entonces, y eso se transformaba en muchas cosas muy pequeñas que se planteaban en los POAs. Entonces, nosotros, la sociedad civil y los gobiernos, tienen que generar las condiciones para que las organizaciones sociales, llámense FEJUVES, llámense asociaciones distritales, generen una agenda propia de trabajo que vaya más allá de lo que te planteaba, ¿no? Los resabios de la Agenda 2025 que quedan y de la distribución de recursos del POA. Esta distribución de los recursos del POA, hablando también del pacto fiscal, les llevan a ustedes como CISEP a hablar de la cultura de transparencia. Es cierto, desde hace muchos años estamos trabajando
como organizaciones con una cultura de transparencia, de rendición pública de cuentas. Y es más, tenemos un plan nacional de lucha contra la corrupción y la transparencia. Tenemos un decreto supremo que crea a nivel de los departamentos y los municipios las unidades de transparencia. ¿Cómo es el trabajo del CISEB en este sentido? Bien, nosotros acá, utilizando las mismas herramientas que tú dices, la ley 741, los decretos que han sido emanados, hemos estado trabajando muy de cerca, vigilando lo que hace la unidad de transparencia, ¿no? Y creemos que de entrada ya hay un sesgo, ¿no? Estas unidades de transparencia están ancladas en el Ejecutivo Municipal, ¿no? Entonces, es como las ODECO que hay en las... donde el alcalde muchas veces actúa de juez y parte, ¿no? Porque el director de la unidad de transparencia depende salarial y laboralmente del alcalde municipal. Por otro lado, en la ley 341 341, sí, de participación, de control social, perdón, ya se me ha ido el nombre exacto, también vincula mucho el tema de los recursos que puede utilizar el control social hacia el gobierno, al Ejecutivo Municipal. Entonces, nosotros consideramos que ahí hay problemas de concepción muy fuertes. Si el ente de fiscalización del Ejecutivo Municipal es el legislativo, estas unidades de transparencia, al menos, que tampoco es el ideal, deberían estar ancladas en las unidades en los ejecutivos municipales, ¿no? Entonces, nuestro trabajo va por ahí. Actualmente hemos conformado una junta de transparencia en el municipio de Oruro que es alimentada por dirigentes, por personas que han sido exdirigentes de las asociaciones comunitarias de cada distrito, que han conformado una junta para velar el cumplimiento de la normativa vinculada a transparencia. En ese marco, en la gestión pasada hemos hecho aprobar y hemos trabajado con estos dirigentes la ley 085 en Oruro, que es una ley de transparencia municipal muy específica y en la que se crea un banco de datos de información municipal, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, todo el proceso de una obra que va desde el informe previo de condiciones hasta la entrega definitiva, todos los procesos licitados deberían ser visibles en la página de los municipios y que incluya, por ejemplo, cambio de órdenes, modificaciones a los contratos, cambio de fiscalizadores, cambio de supervisores, toda esa información que es pública y que debería ser pública sea colgada en una plataforma y se vaya almacenando en una base de datos del municipio, ¿no? Entonces, estamos trabajando en pos de ello, pero lo contradictorio es que esta misma ley que fue aprobada en diciembre del 2019, promulgada por el entonces alcalde Olivera, hasta el día de hoy no ha sido publicada por la Gaceta local, ¿no? Entonces, la trampita, ahí hay una trampita que estamos queriendo destrabar, ¿no? Ni la propia ley de transparencia está siendo publicada, ¿no? En esa ley de transparencia que impulsamos con esta junta, también hemos establecido que cada año haya una feria de transparencia, de tal manera que el Ejecutivo Municipal pueda socializar en una feria todas los decretos municipales al público, además de que tienen que estar colgadas ya por la ley 741 en la página, pero la población no todas tenemos acceso al Internet. Entonces, tanto el Ejecutivo como el Legislativo hagan unas ferias donde le expliquen a la población todas las normas que han sido promulgadas en un año y todos los decretos que hayan sido promulgados, ¿no? Ese es otro impulso que estamos haciendo para que se vaya transparentando la información. Pero más allá de eso, creemos que transparencia significa trabajar antes que se den los hechos de corrupción, ¿no? Y eso implica trabajar en valores. Y esa es la gran tarea que nosotros queremos emprender, no lo estamos haciendo, trabajar el tema de los valores sociales que vayan a ser luego a valores
para la gestión de impuestos. Entonces, en ellos deberíamos crear la conciencia para que la falta de transparencia que nos provoca ineficiencia de la inversión pública vaya siendo relegada a un segundo plano. Jesús, en la mirada con los tiempos que estamos cortos, pero creo que podemos todavía, en esta mirada de la transparencia, tú has sido parte de una de nuestras herramientas de participación y control social, el Índice de Apertura y Transparencia Municipal. Hemos tenido municipios con una alta calificación en temas de transparencia, pero contradictoriamente también altos índices, por lo menos supuestos hechos de corrupción. ¿Cómo piensas que tiene que enfrentar el nuevo gobierno esta situación? Bueno, lo lógico es que el gobierno municipal, el gobierno nacional que vaya a entrar, trabaje evitando primero tener que cooptar todos los espacios de la gestión pública. Creo que por ahí pasa, ¿no? O sea, un elemento básico de la democracia es la coordinación de poderes, ¿no? entre los 4 poderes que tenemos. Pero también esa coordinación pasa a la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Lo que pasa es que el gobierno que salió hace un año entró en una lógica de que la agenda en el fondo no era una agenda política, ¿no? Sino era una agenda para cooptar el poder, ¿no? Entonces creo que el siguiente gobierno tiene que evitarse a toda costa sentir que la forma de hacer gobernable el país sea la cooptación de los demás poderes y de los demás niveles de gobierno, ¿no? Entonces creo que por ahí pasa una tarea fundamental del siguiente gobierno y de nosotros como sociedad civil, es evitar que se repita esa característica, ¿no? que ha sido implantada, que es la cooptación de los poderes y de los niveles de gobierno. Una vez que suceda eso y eso cambie por la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, vamos a poder tener, pienso, posibilidades, te doy el ejemplo de Oruro, de pensar seriamente en generar un desarrollo propio en Oruro, ¿no? Porque lamentablemente en Oruro nos satisfacemos, nos quedamos suficientes con lo que haga La Paz, ¿no? El centralismo, y no tenemos una idea clara propia. Seguimos hablando de Puerto Seco hace más de 15, 20 años. Doy un ejemplo claro de eso, ¿no? De que solamente esta cooptación de todos los niveles de gobierno hace que lo que se haga en La Paz se repite en Oruro, ¿no? En los últimos 5 años, solo para hablar de los últimos 5 años, la gobernación del municipio de Oruro ha tenido acceso a 500 millones de dólares por regalías mineras, solo por regalías mineras, ¿no? Sin embargo, a falta de una reglamentación, la ejecución ha sido menos de 40 millones en 5 años, ¿no? En 5 años no ha podido ejecutarse el recurso. Y cuando han venido momentos de vacas flacas el año pasado y el anteaño pasado, esos recursos que no tienen un destino claro han sido ejecutados para cualquier tema y no han ido a cumplir la función que tienen las regalías, que es la reactivación económica y la remediación ambiental. Y eso pasa por eso justamente, porque había una decisión que venía desde el gobierno central y los gobiernos locales simplemente acataban, ¿no? No ha habido voluntad política en el nivel central y los gobiernos subnacionales no se han tomado la molestia de generar normativas, porque la pueden hacer tanto a nivel de gobernación y de municipios, para poder destinar adecuadamente y eficientemente estos recursos. Entonces creo que es ese, y para seguir ya no redondear más, es evitar la cooptación y buscar más la coordinación entre los poderes y los distintos niveles del Estado y de gobierno. Jesús, muchos de los que han participado desde esta mañana hablan de que una tarea fundamental del nuevo gobierno va a tener que ver con lo económico, con la reactivación económica.
evidentemente, el ciudadano y ciudadana están en ese momento sufriendo los embates primero de la crisis desatada por la COVID-19, pero también por un desaceleramiento en la economía desde hace más o menos unos 3 años atrás. ¿Cómo mira el CISEP, cómo miras tú esta nueva tarea, este desafío para el nuevo gobierno? Justo, creo que están muy ligadas, ¿no? Transparencia con reactivación económica. ¿Por qué? Porque a mayor nivel de transparencia, mayores niveles de eficiencia en la ejecución de recursos públicos, ¿no? Entonces, y cuando no hay transparencia, hay hechos de corrupción y el dinero muchas veces se va a malversar o se va a perder y no va a cumplir la función social que es apoyar la reactivación económica. Entonces, pienso que hay una relación directa entre la transparencia y la reactivación económica. En ese marco, nosotros, como CISEP, pensamos que ha llegado un tiempo en el que tenemos que pensar localmente y no en las condiciones para ampliar la cantidad de recursos que vayamos a recibir. Por tanto, queda buscar la manera más eficiente de invertir nuestros recursos públicos, ¿no? Y esa inversión eficiente pasa nuevamente por la coordinación de los niveles locales de gobierno, ¿no? No puede ser, por ejemplo, que sigamos pensando en Oruro y el alcalde en Oruro haciendo un montón y cambiando todo el centro de la ciudad de aceras y cordones, que es un trabajo muy fácil, muy sencillo, y no esté pensando en de qué manera genera, por decirlo así, energía trifásica para el sector industrial que tenemos en Guajara, para que las empresas reduzcan sus costos de producción, ¿no? Es un ejemplo. Otro ejemplo, la gobernación. La gobernación en estos tiempos, hace unos meses atrás, o cada año va pensando cuando llega la época como ahora de inundaciones, en crear un fondo de emergencia para dotar de heno, ¿no? al ganado. Y en época de sequía, lo propio, ¿no? De transferir directamente algunos recursos. Cuando, por ejemplo, podría, en Oruro, por ejemplo, en el sector minero, hay un gran problema de fuga eléctrica, porque los sistemas eléctricos que van hacia las minas, tanto en Oruro como hacia Huanuni, son muy antiguos y se va perdiendo mucha electricidad. Y esa electricidad la van cobrando a las empresas y a las cooperativas mineras, que pagan por una electricidad que se pierde en el trayecto, ¿no? Y entonces la gobernación ni siquiera los mismos recursos de regalías mineras las está utilizando para, digamos, lo así, para actualizar la red eléctrica local que va hacia esa industria, ¿no? Lo propio sucede, por ejemplo, con el tema de las aguas ácidas, que es un problema medioambiental. Las aguas ácidas tienen 3 actores, ¿no? Los cooperativistas que tienen que poner ciertos recursos, la gobernación que también, y el municipio, ¿no? Y el municipio evita a toda costa, y amparado en la ley 1333, transferir recursos para que el bombeo de aguas ácidas vaya a conducirse a un dique de colas tan necesario para cuidar el lago Popó. Y esos recursos se van perdiendo en obras que son necesarias, cordones y aceras son necesarias, pero por ejemplo no es tan necesario en el centro. En las zonas alejadas de Oruro sí, pero aún así creo que es el momento de invertir más eficientemente los recursos y no invertir de una manera que vayas a hacer el cálculo de político de si eso va a beneficiar o no para una futura elección, que ha sido, creo, la lógica de los últimos 13 años en Bolivia. Jesús, muchísimas gracias por esta mirada, este panorama que nos has dado desde, bueno, tu trabajo, desde el trabajo que vienes realizando, pero también de vivir la realidad boliviana día a día. Muchísimas gracias. Estábamos con Jesús Rea, director